Muy buenas a todos y a todas. Una vez más os traigo un vídeo interesante, pienso que bastante importante, al menos en mi caso, fue un descubrimiento que tuvo bastante implicación a lo que fue parte de mi recuperación, ¿vale? Darme cuenta de este detalle fue realmente importante, ¿vale? Lo he planteado como una teoría, ¿vale? Teoría de las posiciones básicas del individuo. No sé si anteriormente alguna persona ha desarrollado algún tipo de teoría similar o ha hecho algún tipo de explicación. Simplemente he querido llamarlo teoría porque es un conjunto de ideas que vienen a partir de mi experiencia y que realmente me han traído unos resultados bastante buenos, ¿vale? Y estoy convencidísimo de que os va a ayudar a vosotros también, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué trata esta teoría de las posiciones básicas, ¿vale? Pasaremos a la siguiente diapositiva y básicamente consiste en tener claramente identificadas tres posiciones básicas que todas las personas podemos adoptar a lo largo del día, ¿vale? Por un lado tenemos la posición erguidos. Dentro de esta posición tenemos dos variables, ¿no? Erguidos estáticos, quietos, parados en un mismo lugar y erguidos en movimiento, ¿vale? Dentro de erguidos en movimiento también hay dos variables, erguidos en movimiento pero en el mismo sitio y erguidos en movimiento pero desplazándonos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre erguidos en movimiento y en el mismo sitio? Por ejemplo, estando erguidos estáticos podríamos notar que se nos carga muy fácilmente la zona lumbar. Pero un detalle tan sencillo y simple como el ir cambiando el peso de pie a pie, haciendo como un ligero balanceo, nos puede ayudar bastante a que descansemos de la posición, ¿vale? Y esto nos traerá las sensaciones de que parece que nos recuperamos, ¿no? Y que podemos estar más tiempo de pie y nos recuperamos antes de lo que es la fatiga o de ese malestar, ¿vale? La siguiente posición es la posición sentados, ¿vale? Y aquí también hay muchas variables, ¿no? Nos podemos reclinar más hacia atrás, irnos más hacia adelante, ponernos algo sobre las piernas para tener un poquito más de apoyo. En definitiva, diferentes variantes, pero en sí es la misma posición, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la posición tumbados, ¿vale? Esta posición también tiene diferentes variables. Podemos estar tumbados boca abajo, tumbados de medio lado o tumbados boca arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender o cuál es uno de los mensajes importantes que tiene este vídeo? Básicamente, el mensaje es en referencia al nivel de aguante que vamos a notar en las diferentes posiciones, ¿vale? Una persona sana que no tiene ningún tipo de lesión, por lo general tendrá el mismo aguante en todas las posiciones. Sí que es cierto que pueden haber personas donde a lo mejor tengan más feeling o incluso que noten diferencias de aguante en diferentes posiciones. Me explico, ¿qué quiero decir con esto? Y quizá aquí muchas personas pues empezaréis a recordar algunas situaciones donde evidentemente esto sucedía. Estar erguidos, por ejemplo, en mi caso, cuando no tenía esta lesión, realmente no tenía tanto feeling como, por ejemplo, estar sentados o estar tumbados. Podía estar erguido, pero sí que notaba que cuando pasaba mucho rato de pie o incluso en movimiento, se me cargaba muchísimo la zona lumbar, ¿vale? Siempre era una zona que rápidamente se me agotaba y no es que me causara dolor, pero sí que me causaba molestia, ¿no? Era como un entumecimiento, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esto, una persona normal en principio tiene unos niveles bastante equilibrados,
¿vale? De aguante en todas las posiciones. Pero en nuestro caso esto cambia, ¿vale? Y como todos sabéis y como todas hemos podido notar, de pronto vemos que hay posiciones donde nuestro aguante es mucho más limitado, ¿vale? La posición de erguidos, por lo general, a excepción de la fase aguda, tenemos el aguante prácticamente de siempre. Sí que igual pues cuidamos mejor la posición, cuidamos quizá más el tema de la dosificación, de irnos sentando, irnos poniéndonos de pie, pero en definitiva podemos aguantar erguidos andando y moviéndonos casi o prácticamente igual que antes, ¿vale? Sin embargo, en la posición sentados esta es la peor, esta es horrible, ¿vale? Aquí sí que hay una disminución muy drástica del aguante que tenemos de la posición, ¿vale? Y es que realmente es una posición donde no hay mucho que hacer, porque es que es una postura, es una posición que deforma toda la columna, ¿vale? Y por último tenemos la posición tumbados, ¿vale? Esta por lo general nadie tiene problemas, o yo al menos no me he encontrado a la persona o la excepción a la regla, y es por lo general la que más aguante tenemos, ¿vale? Es donde más cómodos estamos y donde mejor nos podemos quizá encontrar e incluso pues ponernos a descansar o ponernos a desarrollar una actividad, una tarea, siempre y cuando sea una actividad ligera, ¿vale? Entonces, como vemos, estos niveles de aguante lo he representado como si fuesen unas baterías, ¿vale? Para que explicarme bien y que me entendáis, ¿vale? Esperemos que haga el ciclo completo, ¿vale? Estamos con la pila cargada y ponemos la posición, ¿vale? Y poquito a poco, según lo vamos utilizando en el día, se va agotando, ¿vale? Pero cuando cambiamos de posición, ¿vale? De pronto la posición anterior empieza a volver a cargarse, ¿vale? Esto se puede interpretar de muchas formas. No es que sintamos que de pronto se regenera esa posición, sino que de pronto al hacer el cambio nos notamos más cómodos en una posición y cuando de pronto en esa nueva posición que hemos incorporado empezamos a notarnos incómodos y volvemos a una posición anterior, de pronto nos notamos que la posición anterior de nuevo podemos aguantarla un periodo de tiempo más en el mismo día, ¿vale? Me explico. Aquí, por ejemplo, he puesto el nivel de confort, ¿vale? Y como veis, hay diferentes niveles, ¿vale? De excelente a bien, normal. Aquí el naranja, por ejemplo, puede ser con molestias o incómodo y el rojo definitivamente ya es fatal y ya nos tenemos que mover o cambiar y es un momento en el que necesitamos descansar de esa posición inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje principal, ¿vale? De este vídeo y también de la teoría que estoy tratando de explicar es que cada posición en el día, ¿vale? Tendrá unos niveles de aguante que los podemos imaginar como si fuesen una pila, una batería, ¿vale? Donde por lo general lo tenemos cargado, pero cuando hacemos uso de esa posición empieza a descargarse, empieza a disminuir el aguante, ¿vale? Y eso lleva a una disminución del confort, ¿vale? Como vemos aquí en la parte izquierda, el medidor del confort también va disminuyendo. Sin embargo, cuando hacemos un cambio de posición, sucede algo bastante positivo y que juega en nuestro favor. Y para explicarlo vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Y aquí encontramos el mensaje clave del vídeo de hoy, ¿vale? La dosificación, súper importante, ¿vale? Cuando entendí esto, cuando me di cuenta de esto, realmente empezaron a materializarse unos cambios bastante drásticos, ¿vale? Fue una circunstancia, fue un hecho que tuvo bastante impacto sobre la calidad en el bienestar a lo largo de los días, ¿vale? Y esto, como ya sabéis, desde ese mismo momento en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, la dosificación a lo largo del día es clave. ¿Qué quiere decir esto? Como bien hemos visto, los niveles de aguantes se van cargando y se van descargando, ¿vale?
Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, tenemos que ir utilizando las diferentes posiciones. Entonces, es tan sencillo, tan simple, como ir cambiando de posición a lo largo del día, ir dosificándola, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me he ayudado de un ejemplo con el mueble, que por cierto es el mueble que recomiendo, uno de los muebles que recomiendo en el libro, ¿vale? Que es el Altwork. Este mueble es un mueble bastante caro, ¿vale? Te puedes gastar prácticamente 4.000 o 5.000 euros en este tipo de elemento, pero como veis es muy adaptable y se puede prácticamente incorporar para poder llevar a cabo una tarea o un trabajo, evidentemente, en ordenador o en escritorio, ¿vale? En las tres posiciones básicas, ¿vale? Tumbados, aquí, sentados y erguidos, ¿vale? Entonces, la dosificación consistiría en ir cambiando la posición cada cierto tiempo, ¿vale? Yo en todos estos años más o menos tengo calculado que, en mi caso, aguantando 1 hora y media en cada posición, yo ya empiezo a notar que necesito cambiar, ya me empiezo a sentir incómodo, si estoy sentado noto que necesito ponerme de pie, estirar, andar un poco, si estoy tumbado lo mismo, noto que me tengo que poner de pie, estirar un poco y demás, ¿vale? El problema de la posición tumbados, por ejemplo, es que en el día sí o sí es una posición que ya vamos a tener que tener. Ya solo cuando descansamos, cuando dormimos, estamos tumbados. Y sería un error abusar demasiado de esta posición, ¿vale? Porque esta posición entumece, atrofia muchísimo la musculatura en general, ¿vale? Por eso también la importancia que tiene el ejercicio anaeróbico, porque es lo que nos mantiene estimulada esa musculatura. Por un lado, un segundo que conecto el PC. Por un lado, la posición tumbados lo que hace es entumecer la musculatura, ¿vale? La atrofia. Y por el otro, con el ejercicio anaeróbico, lo que hacemos es de nuevo volver a desintoxicar el cuerpo, volvemos a tonificar esa musculatura y entonces de alguna manera volvemos a reestructurar todo esa inestabilidad que puede causar todo ese entumecimiento en lo que es la biomecánica del cuerpo, ¿vale? Entonces, a cada hora y media más o menos yo tengo calculado que voy haciendo los cambios, ¿vale? Sí que quizá no va de 15 minutos, de un cuarto de hora, media hora o incluso 1 hora, ¿vale? Pero bueno, esto cada persona se lo puede ir adaptando a su manera, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el cambio de posición crea este tipo de fenómeno, ¿no? Si estamos de pie mucho rato, el nivel de agotamiento cae drásticamente. Cuando cambiamos a una posición sentados, empezamos con un nivel de confort bueno, ¿vale? Pero según van pasando los minutos o las horas, empezamos cada vez a sentirnos más incómodos y el nivel de confort disminuye, ¿vale? Es decir, el aguante, el nivel de aguante va disminuyendo, ¿vale? Y aquí es donde hay que hacer un cambio, ¿vale? De pronto hay que cambiar. No hay que seguir este orden cerrado, sino que podemos pasar de una posición erguidos a tumbados, de tumbados a sentados, de sentados a erguidos y de tumbados a erguidos, ¿vale? O sea, la combinación puede ser cualquiera. Básicamente, lo que es la teoría consiste en la dosificación y ir incorporándola a lo largo del día en las tareas que hagamos. Sé que esto en la teoría y explicándolo ahora mismo puede resultar muy sencillo, ¿no? Pero, claro, podríais decir, bueno, pero esto en un trabajo, por ejemplo, no sería algo sencillo, ¿no? En oficina, tumbarme, quizá, aunque seas productivo y realmente estés trabajando, parece que no está bien visto. Entonces, bueno, para personas, por ejemplo, que trabajan en oficina y pasan muchas horas tumbado, que es la peor posición realmente, porque deforma la espalda completamente, ¿vale? Entonces, quizá una solución podría ser solicitar teletrabajo y mirar de desarrollar este hábito en la vivienda, ¿vale? Esto al final nos lleva a que en el día podemos tener de entre 4 y 6 horas productivas, ¿vale?
Es un estándar, 1 hora y media, ponle 2 horas, lo que realmente aguantemos, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro también que en el día habrá unas horas productivas. Pueden ser 4, pueden ser 6, dependiendo de cómo balanceemos todo esto, ¿vale? Entonces, aquí he puesto como ejemplo un artwork, porque me era más sencillo para entenderlo y desde un mismo ejemplo poder mostrar la idea, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver de qué otra manera se podría hacer. En mi caso, por ejemplo, tuve este mueble y claro, si no tienes muy decidido todavía dónde te vas a establecer, si vas a seguir viviendo allí, si te vas a mover, lo que sea, esto realmente es pesado, es caro y desplazarte o moverlo no es sencillo, ¿vale? Entonces es un mueble para tener claro que ahí vas a pasar años y no vas a tener por qué moverte, ¿vale? Sin embargo, hay otras formas donde también se podría adaptar temporalmente, ¿vale? Y se podría adaptar en la vivienda. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva cómo podríamos hacerlo, que es básicamente como yo lo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Aquí tenemos el artwork, ¿vale? Y la otra forma sería hacer una adaptación en la vivienda, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, para la posición erguidos, una estantería que quede a nivel de por encima del ombligo, ¿vale? Se puede colocar en cualquier sitio, pero ahí quizá tendrás problemas con la luminosidad, ¿vale? Dependiendo del día, de la hora del día, pues encontrarás que es mejor estar en unas horas que en otras, más que nada por el tema de la iluminación, ¿vale? Pero hay otro mueble que se llama estación de diagnosis, ¿vale? Que, bueno, básicamente es un carrito, pero el nombre quizá más fácil de encontrar, un carrito que esté pensado para eso, es este que os indico aquí, estación de diagnosis. Es un carrito que utilizan los mecánicos, ¿vale? Entonces con él pueden aquí colocar el ordenador y el equipamiento y se pueden estar moviendo en el taller y también estar trabajando en el PC, ¿vale? El otro mobiliario sería una silla, pero una silla realmente que se pueda adaptar de muchas formas, ¿vale? Tanto el respaldo como el sillín, como el soporte de los pies y que también tenga soporte para los brazos, ¿vale? La mesa que sea adecuada también, evidentemente, que sea la altura correcta. Todo esto también tiene que estar bastante bien hecho, ¿vale? Cualquier silla, como sabréis y lo notáis, no todas las sillas nos van tan bien, ¿vale? Somos ya muy delicados con la silla y entonces lo ideal es encontrar una donde realmente estemos lo más cómodos posible y donde también notamos que aguantamos incluso más tiempo, ¿no? Y por último, un lugar donde tumbarnos, ¿vale? Puede ser el sofá, puede ser incluso en la cama, ¿vale? Y haciendo uso de este utilaje, ¿vale? Que es un soporte de PC para estar tumbados, que esto se puede encontrar en Amazon y en muchas otras tiendas de tecnología podéis encontrarlo, ¿vale? Si estáis en la vivienda podéis adquirir estos 3 elementos y de esa manera podréis dosificar las posiciones, ¿vale? No tiene por qué ser un carrito porque esto es bastante trasto, pero sí que puede ser una estantería colocada en alguna zona donde podráis estar de pie, ¿vale? Básicamente, esta sería la otra forma, o un artwork o con estos 3 elementos y sobre todo dosificar las posiciones, ¿veis? Estando de pie, estando sentado y estando tumbado. Esto a lo largo del día es lo que os va a permitir mitigar todo ese daño o todo ese malestar, incluso toda esa deformación que podría causarse a la espalda, ¿vale? Y que, como sabemos, se terminará diluyendo por medio de los discos que están afectados, ¿vale? Y cada vez la espalda o los discos, el estado de los discos, pues irá empeorando y nunca conseguiremos hacer que empiecen a ir mejorando su condición. Como veis, son muchas cosas. Este es otro fragmento de los hábitos del libro, ¿vale? Que sería cambios en el entorno y en el mobiliario y también ergonomía en nosotros mismos, ¿vale? Esto es importante también a lo largo del día llevarlo a cabo, porque si pasamos demasiadas horas sentado,
todos lo sabemos, todos lo notamos, que cada vez se hace más insufrible, ¿vale? Y cada vez vamos a peor. Entramos en un hoyo del cual es difícil ir saliendo, ¿vale? Entonces, a través de la dosificación de estas posiciones hay algo también que suelo llevar a cabo, suelo hacer, y son algunos estiramientos, ¿vale? Entre posiciones, pero es algo muy, muy rápido, es algo de lo que no machaco o no me dedico demasiado, es simplemente algo rápido, ¿vale? Es como cuando pasas de estar tumbado, cuando te despiertas por la mañana, que alzas los brazos para arriba y te estiras y demás, pues es algo rápido, no es algo para dedicarse a estirar todos los días obsesivamente, simplemente son unos ligeros estiramientos que hago cuando voy cambiando de posición, ¿vale? Y son los siguientes, ¿vale? Si estamos en la vivienda, ¿vale? Podemos hacer uso de algunas de las puertas, ¿no? Esto, si no tenéis una barra, por ejemplo, pues nos podemos colgar de una puerta, ¿vale? Aquí como hace el chico. Aquí la chica, por ejemplo, hay barras que se pueden colocar en la vivienda o zonas así que sea como una barra donde nos podamos colgar. Simplemente es colgarse, solo colgarse, no hay que hacer nada más, ¿vale? Y tampoco hay que forzar nada en la lumbar, ni nada, simplemente colgarse y que notemos que toda la espalda se estira, pero se estira por la gravedad, no por la fuerza o por los gestos que hagamos nosotros, ¿vale? El siguiente estiramiento son los isquiotibiales, y hago estas dos variables, ¿vale? La leve, que esta no debería molestarle a nadie, ¿vale? Que es estirándolos tumbado de medio lado, y esta otra que es estirar isquiotibiales pero entrando de lado, ¿vale? Y por último, la otra musculatura que estiro son los aductores, pero lo estiro con este estilo, sobre todo cuando estoy sentado, ¿vale? Que parece que los aductores se me entumecen bastante, y este ejercicio, que es como aductores tipo rana, me ayuda bastante y lo noto, realmente noto bastante alivio cuando lo hago. No lo hago siempre, ¿vale? Son estiramientos que los voy haciendo puntualmente. Quizá el que más hago es este, es el de estirarme, el de colgarme. El resto, estos dos, isquiotibiales y aductores, depende el día, depende la semana y depende de cómo me encuentre y de cómo me apetezca, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda. Pensar en lo que os acabo de explicar, a visualizar bien la teoría, ¿vale? Y analizaros en el día a día, pensar de qué manera lo podréis incorporar, ¿de acuerdo? Hasta aquí, finalizamos, nos vemos en la próxima.